La naturaleza nos sorprende con una amplia diversidad de animales, algunos de los cuales alcanzan dimensiones impresionantes. En este video, exploraremos los 10 animales más grandes del mundo y conoceremos detalles sobre su forma de apareamiento. Desde majestuosas ballenas hasta poderosos elefantes, estos gigantes de la fauna despiertan admiración y curiosidad. Acompáñanos en este recorrido fascinante por el reino animal. Número 1. Ballena azul. La ballena azul es considerada el animal más grande que ha existido jamás. Puede alcanzar una longitud de 24 a 30 metros y pesar entre 130 y 150 toneladas. Su forma de apareamiento implica un cortejo que puede incluir canciones complejas para atraer a las hembras. Los machos compiten entre sí y el apareamiento ocurre en aguas abiertas. La edad en la que las ballenas azules comienzan a aparearse puede variar, pero se estima que ocurre generalmente al alcanzar la madurez sexual, que se produce alrededor de los 5 a 10 años de edad, dependiendo del individuo y el sexo. Sobre el tamaño del pene de la ballena azul se cree que es el más grande del reino animal ya que este mide unos increíbles 2.8 metros de longitud. La ballena azul eyacula alrededor de 1800 litros de semen, de los cuales solo ocupa 200 para embarazar a la hembra. Así que, ten cuidado de tragar agua de mar. Número 2. El tiburón ballena. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Puede medir hasta 12 metros de longitud y su apariencia majestuosa es cautivadora. La forma de apareamiento de estos tiburones es poco conocida, pero se cree que involucra un sistema de apareamiento polígamo. Se cree que los machos pueden utilizar una estrategia llamada mordedura de agarre para sujetar a la hembra durante el proceso de apareamiento. Es importante destacar que la información disponible sobre el apareamiento del tiburón ballena aún es limitada y su estudio continúa siendo objeto de investigación. Dado que son animales marinos que se desplazan en áreas extensas y poco accesibles, resulta difícil obtener datos precisos sobre su comportamiento reproductivo. Número 3. Elefante africano. Los elefantes africanos son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Estos imponentes animales pueden medir hasta 4 metros de altura y pesar más de 10 toneladas. Su forma de apareamiento implica la selección de parejas a través de rituales de cortejo, que incluyen tocamientos y vocalizaciones específicas. En cuanto al ciclo reproductivo y madurez sexual, los elefantes africanos tienen un ciclo reproductivo que dura aproximadamente de 3 a 6 años. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 10 y 12 años, mientras que los machos alcanzan la madurez sexual entre los 12 y 15 años. Sin embargo, los machos generalmente no comienzan a reproducirse sino hasta los 25 años, cuando adquieren un estatus social y físico suficiente para competir con otros machos por el acceso a las hembras. En cuanto a la temporada de apareamiento, en los elefantes africanos puede ocurrir durante todo el año, aunque hay ciertos picos en la actividad reproductiva. Durante este periodo, los machos compiten por el acceso a las hembras en lo que se conoce como must, un estado de agresividad y aumento de la actividad hormonal en los machos. El cortejo en los elefantes africanos involucra una serie de comportamientos específicos. Los machos muestran un comportamiento de exhibición, como balanceo de cabeza, estiramientos de orejas y troncos, y vocalizaciones fuertes. También pueden participar en peleas entre machos para establecer su dominio y ganar el derecho de aparearse con las hembras. Una vez que se establece una pareja, el apareamiento ocurre, y la cópula puede durar varios minutos. Como dato curioso en cuanto al tamaño del pene en los elefantes africanos, se sabe que los elefantes africanos tienen penes proporcionales a su gran tamaño corporal. Los elefantes machos tienen penes internos, lo que significa que no son visibles externamente y solo se proyectan hacia afuera durante la cópula. El pene puede medir hasta 1 metro. Lo suelen utilizar como una quinta pata, para ayudar a soportar su peso corporal. Número 4. Jirafa. La jirafa es conocida por su cuello largo y elegante. Estos animales pueden alcanzar alturas de hasta 5,5 metros. La forma de apareamiento de las jirafas implica un proceso llamado necking, en el que los machos compiten entre sí golpeándose con sus cuellos. El ganador tiene acceso a la hembra para el apareamiento. En cuanto a la temporada de apareamiento, las jirafas no tienen una temporada de apareamiento fija, lo que significa que pueden reproducirse en cualquier época del año. Sin embargo, en algunas áreas, hay picos de actividad reproductiva durante ciertas estaciones. Las jirafas tienen un método muy particular que utilizan para llamar la atención de la hembra y sus comportamientos cambian durante el apareamiento. Durante el cortejo, los machos pueden exhibir comportamientos interesantes para atraer a las hembras. Estos comportamientos pueden incluir movimientos de cuello llamativos, conocidos como necking, donde los machos golpean sus cuellos unos contra otros en una especie de lucha amistosa. Además, los machos pueden olfatear y lamer la orina de las hembras para determinar su estado reproductivo. En el momento monta y cópula, cuando una hembra está lista para el apareamiento, el macho se acerca a ella y realiza la monta. Durante la cópula, el macho monta a la hembra y la penetra con su pene. La duración de la cópula puede variar, pero generalmente es breve. El tamaño del pene de la jirafa está en un rango de 77 y 80 centímetros. Número 5. Cocodrilo marino.
El cocodrilo marino es el reptil más grande del mundo. Puede medir en promedio 4,5 metros de longitud y algunos ejemplares llegan a ser mucho mayores. El apareamiento de los cocodrilos marinos generalmente ocurre en el agua, donde los machos emiten sonidos y exhiben comportamientos de cortejo para atraer a las hembras. Los cocodrilos tienen una temporada de reproducción que puede variar según la especie y la ubicación geográfica. Los machos de cocodrilo suelen realizar exhibiciones de cortejo para atraer a las hembras. Estas exhibiciones pueden incluir rugidos, vocalizaciones, movimientos corporales y exhibiciones de la cresta en su cabeza. Durante el periodo reproductivo, los machos pueden experimentar cambios físicos, como un aumento en el tamaño de su cabeza y el desarrollo de crestas o protuberancias óseas en su cuerpo. Estas características distintivas pueden ayudar a los machos a atraer a las hembras y competir con otros machos por el apareamiento. Como dato curioso, el órgano reproductor masculino de un cocodrilo está constantemente erecto y oculto en el interior de su cuerpo. Número 6. Oso polar. El oso polar es el carnívoro terrestre más grande del mundo. Estos impresionantes depredadores pueden medir hasta 3,10 metros y pesar hasta 680 kilogramos. Su forma de apareamiento implica un periodo de cortejo en el que los machos siguen a las hembras y compiten entre sí para ganar su atención. La temporada de apareamiento de los osos polares generalmente ocurre en la primavera y principios del verano, entre abril y junio. Durante este periodo, los machos buscan activamente a las hembras para el apareamiento. Los machos compiten por el derecho de aparearse con una hembra en celo. Esto puede involucrar enfrentamientos físicos, como peleas y exhibiciones de fuerza, para establecer la dominancia y el acceso a las hembras. Durante el periodo de apareamiento, los osos polares pueden experimentar cambios en su comportamiento y apariencia física. Los machos pueden volverse más agresivos y competir entre sí por las hembras. Además, tanto los machos como las hembras pueden experimentar cambios hormonales y ganar peso en preparación para el periodo de gestación y crianza. La longitud media del hueso del pene o báculo, como también se le llama al pene de los osos polares, es de casi 24 centímetros. Número 7. Rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco es el rinoceronte más grande y puede alcanzar una longitud de 4,40 metros y un peso de 3,500 kilogramos. En cuanto a su forma de apareamiento, los machos luchan entre sí para ganar el derecho de aparearse con las hembras. El cortejo de los rinocerontes blancos implica una serie de comportamientos distintivos. El macho persigue a la hembra y realiza movimientos rituales, como girar la cabeza y la cola, gruñir y frotarse. El macho también puede luchar con otros machos para ganar el derecho de aparearse con la hembra. Los rinocerontes blancos utilizan una variedad de formas de comunicación durante el proceso de apareamiento. Esto incluye vocalizaciones, como gruñidos y bufidos, así como marcar su territorio con excrementos y orina para indicar su presencia a otros rinocerontes. En cuanto a la temporada de apareamiento, no hay una temporada específica de apareamiento para los rinocerontes blancos. Sin embargo, el apareamiento puede ser más común durante ciertas épocas del año, ya que las condiciones ambientales y los recursos pueden influir en la disponibilidad de parejas reproductoras. Los rinocerontes blancos experimentan cambios físicos notables a medida que maduran sexualmente. Los machos desarrollan cuernos grandes y distintivos, que pueden alcanzar una longitud significativa. Además, ambos sexos pueden mostrar un aumento de tamaño y masa corporal a medida que alcanzan la madurez sexual. En cuanto al tamaño del miembro reproductor, mide unos 60 centímetros y son unos eyaculadores prodigiosos, ya que algunos de ellos eyaculan hasta 10 veces en una sesión de media hora. Número 8. Hipopótamo. El hipopótamo es uno de los mamíferos más grandes del mundo. Los individuos adultos pueden medir hasta 4 metros de longitud y pesar más de 1.500 kilogramos. El apareamiento de los hipopótamos implica una lucha territorial entre los machos. Los vencedores tienen acceso a las hembras para el apareamiento. Los hipopótamos son animales muy territoriales y defienden vigorosamente su territorio y su grupo. Los machos establecen su dominio mediante rituales de enfrentamiento que incluyen abrir sus bocas ampliamente para mostrar sus dientes afilados y emitir sonidos guturales. Aunque los hipopótamos pueden reproducirse en cualquier momento del año, hay una mayor incidencia de apareamiento durante la temporada de lluvias, cuando hay abundante vegetación y agua disponible. Durante el cortejo, los machos realizan una serie de comportamientos para atraer a las hembras. Estos comportamientos pueden incluir movimientos de cabeza, emisión de sonidos y mostrar sus colmillos. El apareamiento ocurre tanto en el agua como en tierra firme. Los hipopótamos experimentan cambios notables en su cuerpo a medida que maduran sexualmente. Número 9. Avestruz común. El avestruz común es el ave más grande del mundo. Los machos pueden medir hasta 2,80 metros y pesar más de 150 kilogramos. Su forma de apareamiento implica un cortejo en el que los machos realizan una exhibición de danza y despliegan sus plumas para atraer a las hembras. El proceso de apareamiento de las avestruces comienza con un cortejo elaborado realizado por los machos. Durante este cortejo, los machos realizan exhibiciones de danza, sacudiendo sus alas y balanceando sus plumas. También pueden emitir sonidos y muestras de comportamiento para atraer a las hembras.
En las poblaciones de avestruces, los machos establecen una jerarquía de apareamiento donde los machos dominantes tienen una mayor probabilidad de aparearse con las hembras. Los machos luchan entre sí para establecer su posición en la jerarquía y defender su territorio. Los machos y las hembras de avestruces tienen diferencias en su apariencia física. Los machos suelen ser más grandes y altos que las hembras. Además, los machos tienen plumas negras y blancas más llamativas, mientras que las hembras tienen plumas de tonos marrones. Las avestruces son las aves más grandes y tienen un pene de unos 20 centímetros de longitud aproximadamente. Número 10. Cobra real. La cobra real es la serpiente venenosa más grande del mundo. Puede alcanzar una longitud de hasta 5,5 metros. En cuanto a su forma de apareamiento, los machos participan en una competencia en la que luchan entre sí para ganar el derecho de aparearse con la hembra. Durante la temporada de apareamiento, los machos de cobra real participan en una competencia por el derecho de aparearse con la hembra. Esto a menudo implica enfrentamientos y luchas entre los machos, donde intentan derrotar a otros competidores. El macho victorioso tiene la oportunidad de aparearse con la hembra receptiva. Antes del apareamiento, los machos realizan exhibiciones de cortejo para atraer a las hembras. Estas exhibiciones pueden incluir levantar y extender el cuerpo, inflar el cuello formando una capucha, exhibir patrones de colores brillantes y realizar movimientos corporales rítmicos. Estas exhibiciones buscan impresionar y seducir a las hembras. Durante la copulación, el macho de cobra real introduce su hemipene, órgano reproductor masculino, en la cloaca de la hembra. Las cobras reales tienen hemipenes bifurcados, lo que significa que tienen dos estructuras similares a penes que se utilizan alternativamente durante la reproducción. Esta característica les permite tener una mayor flexibilidad en el apareamiento. Esto quiere decir que las serpientes cuentan con dos penes, esto les ayuda a tener más posibilidades de aparearse cuando se forman grandes grupos y hay solo una hembra. La naturaleza alberga una asombrosa variedad de animales y los más grandes de todos ellos cautivan nuestra imaginación. Desde las majestuosas ballenas azules hasta los poderosos elefantes, cada uno de estos gigantes tiene su propio método de apareamiento. Ya sea a través de rituales de cortejo, luchas territoriales o competencias entre machos. Estos impresionantes animales nos muestran la diversidad de estrategias para perpetuar su especie. Explorar el mundo de los animales más grandes es adentrarse en un reino fascinante y lleno de maravillas. Si te gustó el video te invito a darle like y a suscribirte, compártelo con tus amigos para que pueda llegar a más gente que les gusta este tipo de contenido y otras curiosidades que seguro te interesarán ver. Recuerda dejar tu like si te gustaría una segunda parte.